En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Revelé la verdad de mi padrastro. Cuando lloró en la cena familiar, por no llevarlo, en mi boda, abandonó a sus hijas por años. Me encuentro en una situación complicada, y necesito saber si actué mal. Todo comenzó a principios de esta semana durante la cena de ensayo de la boda de mi prima. Estaba allí con mi madre y mi padrastro, cuando ocurrió un incidente bastante desagradable que ha causado un gran conflicto familiar. Mi madre insiste en que yo soy la responsable, pero honestamente creo que fue mi padrastro David quien se propasó, lo que me llevó a perder la paciencia con él. Para que entiendan mejor la situación, todo empezó cuando alguien mencionó mi próxima boda, que será en un par de semanas. Estábamos sentados en la misma mesa junto con mi tía y su familia. De hecho, fue mi tía quien sacó el tema de mi boda, y estaba conversando directamente conmigo sobre ello. No había ninguna razón para que David se metiera en la conversación, pero aún así lo hizo. De la nada, David comenzó a expresar lo ilusionado que estaba ante la idea de acompañarme al altar. El problema es que faltaban solo un par de semanas para la boda, y yo nunca le había pedido que me entregara, así que era bastante obvio que no tenía intención de que lo hiciera. Empezó a manifestar su decepción, creando un ambiente muy incómodo en la mesa, ya que nadie sabía cómo reaccionar. Y para empeorar las cosas, comenzó a llorar. En otras circunstancias, la gente podría haberse compadecido de él, pero yo no sentía ninguna lástima porque entendía perfectamente lo que estaba intentando hacer. Trataba de manipularme emocionalmente para que le pidiera que me llevara al altar, ya que yo era su última oportunidad de hacer algo así, considerando que ninguna de sus propias hijas mantiene una relación cercana con él. Mi madre ya me había comentado que él estaba muy sensible con todo este asunto. Incluso había intentado convencerme de que se lo pidiera, pero me negué rotundamente, pues David solo ha estado presente en mi vida durante los últimos 5 años. Si hubiera sido mi padrastro durante la mayor parte de mi vida, y realmente hubiera ejercido como una figura paterna, quizás lo habría considerado, pero ese no es el caso. No lo conocí hasta que cumplí 18 años, cuando mi madre comenzó su relación con él, así que no entiendo por qué esperaban que se lo pidiera. Además, no soy una hija sustituta que pueda usar como respaldo. Mi padre biológico falleció cuando yo tenía 13 años, y en su memoria, he decidido caminar sola hacia el altar porque nadie puede ocupar su lugar en mi vida. Por eso me parece increíble que mi madre tuviera el atrevimiento de pedirme que considerara que David me llevara al altar, especialmente sabiendo lo que yo había planeado hacer. Y conociendo mi desacuerdo con las expectativas que David tenía sobre mí, debería haberlo disuadido de insistir en el tema. Sin embargo, durante la cena de ensayo, cuando David comenzó a llorar, ella adoptó una actitud acusadora hacia mí, diciendo que como él es mi padrastro, lo mínimo que podía hacer era pedirle que me acompañara al altar, especialmente viendo lo mucho que significaba para él, evidenciado por sus lágrimas. Fue en ese momento cuando no pude contenerme más. Hasta entonces me había estado mordiendo la lengua para no arruinar la cena de ensayo de mi prima, pero llevaban semanas presionándome con este asunto, y simplemente llegué a mi límite. Así que allí mismo lo enfrenté, cuestioné su comportamiento y lo acusé de ser un farsante, porque yo sabía perfectamente de qué iba todo esto. Estaba molesto porque nunca tendría la oportunidad de ser el tipo de padre que otros son, y eso era únicamente responsabilidad suya. He tenido la oportunidad de hablar con sus otras hijas, que son algo mayores que yo y ya están casadas. Las he conocido varias veces en estos últimos años y son personas verdaderamente agradables. Nos llevamos bien, y me han confiado que no mantienen una relación cercana con David, porque siempre se mostró desinteresado en sus vidas, y mantuvo las distancias con ellas, incluso cuando eran pequeñas. Después de divorciarse de su madre cuando estaban en secundaria, se suponía que pasaría los fines de semana con ellas. Sin embargo, cancelaba frecuentemente los encuentros y poco a poco, la relación se fue deteriorando. Recientemente ha intentado volver a formar parte de sus vidas, pero ya es demasiado tarde. Ellas se han acostumbrado a vivir sin él, y lo han excluido de sus vidas. Me han comentado que, observando cómo se comporta conmigo, pueden ver que está intentando ser más paternal conmigo, a pesar de que ya soy adulta, porque está tratando de compensar el tiempo perdido con sus propias hijas. Después de que me contaran todo esto, finalmente pude entender su comportamiento, porque antes me resultaba muy extraño que me tratara como a una niña, cuando claramente no lo era. Al principio sentía pena por él, pero luego se volvió demasiado agobiante y dependiente, y como ya mencioné, yo tenía mi propio padre y no necesitaba a nadie que lo reemplazara. Así que también empecé a alejarme de él. Y toda esta situación de querer llevarme al altar era simplemente otro intento suyo de meterse en un momento donde no tenía cabida, especialmente considerando que sus hijas biológicas también habían elegido caminar al altar sin él, decisión que comprendo perfectamente.
Todo esto salió a la luz mientras lo enfrentaba. Mi voz se elevó considerablemente, así que las mesas cercanas también escucharon, y estoy segura de que fue bastante vergonzoso para él, porque dije muchas cosas además de lo que he mencionado. Lo llamé farsante. Le dije que había fracasado como padre y que no tenía sentido que intentara ser mi padre ahora, porque yo no estaba buscando un sustituto. Después de ese momento, como era de esperar, la cena se volvió muy tensa, ya que David regresó a su habitación, y mi madre lo siguió. No aparecieron durante el resto de la noche. Por supuesto, me disculpé con mi prima por haber alzado la voz y le expliqué la situación. Afortunadamente, ella lo entendió y no le dio mayor importancia, porque comprendía mi posición. Sin embargo, al día siguiente, durante la boda, noté la ausencia de mi madre y David. Mi tía me informó que se habían marchado, y mi madre le había pedido específicamente que me dijera que se iban por la forma en que había humillado a David la noche anterior. Le había dicho a mi tía que me comunicara que pensaba que yo era una hija terrible. Según ella, yo había sido extremadamente insensible, porque David solo intentaba ser aceptado en nuestra familia. Argumentaba que lo había insultado simplemente por tratar de ser un buen padrastro para mí. Y para colmo, según ella, había hecho que toda esa noche girara en torno a mí, en lugar de pensar en mi prima, que era quien se estaba casando. David también me calificó de grosera, insensible e irrespetuosa, y pude notar que incluso mi tía pensaba que me había excedido en mi reacción. Pero lo cierto es que ellos desconocían que mi madre había estado presionando durante semanas. Incluso David había estado insinuando el tema repetidamente, a pesar de que yo había dejado claro que no iba a pedirle que me llevara al altar. Las palabras de mi madre me afectaron profundamente, especialmente porque todo esto fue provocado por David. Él no tenía ningún motivo para interrumpir una conversación donde no se le había incluido y convertirla en algo sobre él, especialmente cuando llegó al punto de llorar, que fue realmente excesivo. Y por alguna razón, ambos parecían empeñados en hacerme quedar como la mala de la historia, que es precisamente por lo que habían contado todo esto a mi tía. Así que, ya que estaban involucrando a otras personas en el calor del momento, después de mi conversación con mi tía, decidí llamar a las hijas de David y contarles toda la situación. Como era de esperar, ellas tampoco estaban contentas al respecto porque compartían mi opinión. Coincidían en que David solo estaba intentando crear una falsa imagen de familia feliz conmigo, y forzar su participación en mi boda en un rol paternal, porque había perdido su oportunidad con ellas. Esa es exactamente la impresión que tienen. Sé que no estoy siendo irracional en esto, y mi prometido también está de acuerdo conmigo. Mis amigos están divididos en sus opiniones, y como mencioné antes, mi tía y algunos otros familiares que presenciaron mi arrebato en la cena de ensayo también tienen opiniones encontradas sobre mi comportamiento, porque han estado bastante distantes conmigo desde entonces. Para añadir más al asunto, después de hablar con las hijas de David, me informaron que ellas tampoco le dirigirían la palabra hasta que se disculpara conmigo por intentar presionarme de esa manera. Esto ha provocado que mi madre esté aún más enfadada conmigo, y no para de llamarme y enviarme mensajes, acusándome de poner a todos en contra de David y de victimizarme. Pero creo que es él quien está haciendo precisamente eso, y toda la situación se ha vuelto muy confusa en este momento. Con mi boda aproximándose en unas semanas, no quiero que nada salga mal antes de ese día. Por eso necesito estar segura de que he actuado correctamente, y es por eso que pregunto. ¿Soy yo la mala por haber reprendido públicamente a mi padrastro por ser falso y tratar de jugar a la familia feliz conmigo, cuando perdió la oportunidad con sus propias hijas? Actualización 1. Bien, reconozco que tal vez mi reacción fue un poco fuerte, pero sinceramente, no creo que deba disculparme con nadie después de todo. Fue David quien interrumpió la conversación donde no tenía lugar, solo para hacer todo sobre él y ponerse a llorar. Es decir, ¿qué esperaban? Que de repente me sentiría mal y le ofrecería llevarme al altar en ese momento. Ya les había dejado muy claro a ambos que no quería eso, y aún así, seguían insistiendo. Ni siquiera respetaron la cena de ensayo de mi prima. Creo que son ellos quienes necesitan reflexionar sobre su comportamiento, porque fueron ellos quienes hicieron todo sobre sí mismos, no yo. Quiero agradecer a todos los que respondieron a mi publicación y me aconsejaron. Han sido días difíciles, especialmente con la boda tan cerca, y realmente no quiero que la gente se ponga en mi contra antes del día más importante de mi vida. Solo aumentaría mi estrés. Pero he hablado con mi prometido sobre esto, y él me ha asegurado que quien permita que este incidente particular cambie su opinión sobre mí, solo porque prefieren creer a mi madre en lugar de su experiencia personal conmigo, es su pérdida y no la mía. No necesito preocuparme por estas personas porque al final del día, tendremos mucha gente que genuinamente nos ama y se preocupa por nosotros. Y eso es lo único que importa. Si alguien decide no venir, realmente no importa.
Esa es la actitud que estoy manteniendo ahora porque simplemente no puedo y francamente no voy a lidiar con más estrés. Y sobre la decisión de sus hijas, creo que es su elección personal. No las obligué a hacer nada, así que no tengo por qué sentirme culpable. Además, si él no hubiera estado tan desinteresado en sus vidas desde que eran pequeñas, nada de esto habría pasado. Estaba demasiado ocupado con su trabajo, su vida social, su vida amorosa y todo lo demás. Apenas hacía tiempo para sus propios hijos. O tal vez simplemente no disfrutaba pasar tiempo con ellos, lo que sea. Ahora puede llevar al altar todo aquello en lo que decidió gastar su tiempo, porque tuvo una oportunidad con sus hijos y la desperdició. Como sea que haya reaccionado, no es mi culpa y mis padres pueden hacerse las víctimas todo lo que quieran, pero eso no cambiará los hechos. Pero como dije, no quiero seguir hablando de esto. Ya terminé. Quien quiera venir a la boda es bienvenido. Quien no, puede mantenerse alejado. No voy a obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Así como nadie puede obligarme a hacer algo que yo no quiera. Es así de simple ahora. Actualización 2. Hola. Han pasado 8 días desde el incidente en la boda, y hoy las hijas de David me contactaron para contarme que no habían estado hablando con él después de lo que les conté. Pero hoy él se comunicó con ambas y les dijo que realmente lamentaba lo sucedido en el pasado, pero que eso no era razón para tratarlo así en el presente. Les dijo que se estaba haciendo mayor y necesitaba que sus hijas lo apoyaran a su edad. Aclaró que no hablaba de apoyo financiero, sino solo de apoyo emocional, que lo visitaran un par de veces al mes y simplemente trataran de estar ahí para él. Pero si ni siquiera estaban dispuestas a hacer eso porque seguían aferradas al pasado, entonces no tenía nada más que decirles porque había hecho todo lo posible para reparar su relación con ellas, pero no había funcionado. Ya que estaban claramente decididas a hacerlo ver como el villano, no tenía nada más que decirles. Y después de esto, les dijo que nunca más les enviaría mensajes. Esto fue algo importante porque hasta ahora todavía estaba intentando ganarlas, tratando de que lo visitaran con los nietos y todo eso. Así que el hecho de que se rindiera en esto fue algo bastante significativo, pero me dijeron que no les importa porque no están apegadas a él en primer lugar. Por un momento me sentí mal por él hasta que recordé lo que había sucedido, y entonces dejé de hacerlo. He bloqueado a mi madre y a David y no han podido comunicarse conmigo durante varios días, así que no he tenido ningún contacto con ellos. Antes de esto, solo me molestaban para que me disculpara con David y retirara lo que había dicho. Así que no creo que estén interesados en reparar su relación conmigo. Solo están interesados en que me disculpe, haciéndome ver como la villana, y a ellos como las víctimas. Y es exactamente esta mentalidad de víctimas la que arruinará todas sus relaciones. Pero eso es algo que apenas necesito que me preocupe. Honestamente, estoy bien sin hablar con David porque al igual que sus propios hijos, tampoco estoy tan apegada a él. No tengo ninguna razón para estarlo. No es mi verdadero padre, ni me ha criado. Me sorprende la actitud de mi madre porque no puedo creer que esté dispuesta a perderse mi boda por algo así. Eso dice mucho sobre ella. Porque hasta donde yo sé, la ex esposa de David, madre de sus hijas, siempre había apoyado a sus hijas. Y aquí está mi madre, dispuesta a perderse la boda de su única hija, solo porque no voy a pedirle a su esposo que me lleve al altar, cuando él perdió esa oportunidad con sus propios hijos. Ni siquiera sé qué pensar porque no hemos tenido una mala relación en el pasado. No entiendo por qué está haciendo esto. Pero sé que se va a arrepentir si realmente termina faltando a mi boda. Porque si eso sucede, nunca la voy a perdonar sin importar lo que diga. Y hablo en serio. Estoy harta de ella. Dadas las circunstancias, ella sabe exactamente por qué no estaba dispuesta a pedirle a nadie que me llevara al altar. No es como si no tuviera a alguien en mente si quisiera que alguien lo hiciera. Por supuesto que no habría sido David. Porque no lo veo como un padre. Pero después de mi padre, si hubiera elegido a alguien, habría sido mi tío. Y él todavía está aquí. Le habría pedido a mi tío, pero le expliqué toda la lógica emocional a mi madre, y aún así no le importó. No entiendo cómo o por qué esto es tan importante para ella. No entiendo qué interés tiene en esto. Pero su comportamiento ha sido realmente decepcionante. Y ya no sé qué esperar de ella. Simplemente no lo sé. Actualización 3. Faltan solo 2 semanas para mi boda. Y la mayoría de los invitados han confirmado su asistencia. A pesar de todo lo que mi prometido me había dicho, todavía me preocupaba que tal vez mis padres hubieran podido influir en toda la familia, y quizás nadie se presentara a mi boda. Pero parece que no se están tomando tan en serio a mi madre y a David tampoco. Hablando de ellos dos, como había mencionado en mi última actualización, no había tenido ningún contacto con ellos después de bloquearlos. Pero hace un par de días, mi madre se presentó en mi casa. Fue muy incómodo al principio porque no sabía qué decirle. Pero entonces ella llevó la mayor parte de la conversación. Sin embargo, no vino a disculparse.
Solo vino a decirme que estaba cometiendo un gran error, y que me arrepentiría de esto el resto de mi vida. Es gracioso porque creo que es exactamente lo mismo que dije sobre ella en mi última actualización. Así que supongo que ambas somos más parecidas en nuestra forma de pensar de lo que nos gustaría admitir. La única diferencia es que yo creo que tengo razón, y ella cree que la tiene. Me dijo que ahora ella es una mujer casada. Y me guste o no, su esposo es su prioridad. Así que no puedo simplemente faltarle al respeto y salirme con la mía. No lo habría permitido con mi padre cuando estaba casada con él y no puede permitirlo con David tampoco. Me dijo que si la hubiera amado, habría sido respetuosa con las personas que ella ama, ya sea que esté cerca de ellos o no. Y esto es lo único que David y ella me habían pedido. Así que lo mínimo que podría haber hecho era honrar eso sabiendo por lo que él ha pasado con sus propios hijos. Una vez más, noté que estaba tratando de hacerme sentir culpable. Así que le dejé muy claro que sabía exactamente por lo que él había pasado con sus propios hijos, pero que eso no era culpa de nadie más que suya. Y aunque ella reconoció que él había estado desinteresado en sus vidas, insistió en que todo eso era parte del pasado, y ahora sus hijos deberían darle una oportunidad justa para reparar su relación, pero ni siquiera están dispuestos a hacer eso. Fue frustrante porque ella simplemente se negaba a ver que ellos no eran las víctimas aquí. No importa cómo vieran la situación, realmente traté de explicarle que ahora que él quiere, no puede simplemente volver a entrar en las vidas de sus hijos y esperar que lo acepten felizmente. Han crecido sin su participación en sus vidas. Así que ahora están acostumbrados a eso y la expectativa de que simplemente lo van a perdonar y fingir que todo está bien, es irrazonable. No tienen que hacer eso y estoy completamente de acuerdo con ellos. Pero en lugar de tratar de entender mi punto de vista, mi madre inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo nuestra generación es tan ingrata, y cómo él había estado trabajando para el bienestar de sus propios hijos y aún así no podían ver eso. Simplemente tenían que hacerlo el villano y no pude soportarlo. Obviamente no había forma de razonar con ella. En su cabeza, nada podía cambiar el hecho de que ella y David eran las víctimas aquí. Después de un rato de dejarla desahogarse, le dije que habíamos terminado. Realmente no tengo nada más que decirle y no creo que ella tuviera nada nuevo que agregar tampoco. Ya había dicho que me arrepentiría de esto, y le dije que estaba bien con arrepentirme. Porque sea cual sea la situación, no voy a retractarme de mi palabra y pedirle a David que me lleve al altar solo porque ella piensa que eso es lo que debería hacer. Voy a hacer lo que quiero hacer. Y ella no tiene el derecho de decirme qué hacer. Y conmigo también intentó jugar la carta de la ingratitud, diciendo que había hecho todo para criarme como una buena hija, y aún así no podía hacer esta pequeña cosa por ella que los haría tan felices a ella y a David. Le dije que no tengo que hacerlos felices, que este es mi día de boda del que estamos hablando, y se trata de mí, no de ellos. Además, realmente estoy agradecida por todo lo que había hecho por mí después de que mi papá falleció. Pero eso no significa que tenga que hacer todo lo que ella dice, especialmente considerando que ella es mi madre, y básicamente tenía que hacerse cargo. Me lo debía porque yo era su hija y no es como si hubiera tratado de hacer su vida difícil tampoco. Traté de ser la mejor hija posible y siempre intenté hacer lo correcto por ella. Así que podría usar la misma lógica para ella, ahora que estoy rechazando esta única petición. ¿Por qué no puede entenderlo? Después de un tiempo solo estábamos hablando en círculos, así que le pedí que se fuera. Me dijo que si se iba, nunca volvería. No asistiría a mi boda y simplemente nunca volvería a hablarme. Me quedé sin palabras por un momento pero le dije que estaba bien con eso, y entonces ella se fue. Después tuve un buen llanto y cuando mi prometido regresó a casa de estar con sus amigos, le expliqué todo lo que había sucedido. Me di cuenta de que no importa cuán enojada estuviera con mi madre, todavía la voy a extrañar en mi boda. Pero él me hizo ver que había tomado una posición por mí misma y debería estar orgullosa porque no es fácil enfrentarse a tu propia familia. Me consoló y estoy realmente agradecida por eso porque de lo contrario podría haber cedido a las demandas de mi madre solo para tenerla en mi boda, para ser honesta. Pero afortunadamente eso no sucedió y voy a mantenerme firme en lo que dije. No voy a retractarme de mi palabra pase lo que pase. Actualización 4. Hola, faltan solo un par de días para mi boda, y hoy recibí una llamada en el trabajo de un número que no reconocí. Al principio pensé en no contestar porque mi instinto me decía que era o David o mi madre, y no quería hablar con ninguno de los dos. Pero siguieron llamando una y otra vez. En un punto decidí que debería simplemente bloquear el número, pero por alguna razón terminé contestando y tal como había esperado era David. Para mi sorpresa me dijo que no llamaba para exigir que le dejara llevarme al altar ni nada parecido, sino que solo quería comunicarse conmigo para decirme que mi madre estaba miserable. Al parecer, desde nuestra última conversación, ella había estado realmente angustiada y se había vuelto muy callada y distante.
Estaba muy afectada porque no iba a asistir a la boda y estaba aún más molesta porque yo parecía estar bien con eso. Me llamaba para preguntarme si podría ponerme en contacto con ella y pedirle que viniera a la boda, y no quería nada más, solo quería que hablara con ella un poco. Pedirle que viniera a la boda y eso es todo. Y por mucho que me doliera, tuve que declinar porque si ella quería venir a la boda, tendría que contactarme ella misma. Yo no había hecho nada malo. No le he dicho nada, así que en todo caso, ella debería ser quien se acercara a mí. Ya tengo demasiadas cosas que manejar. No quiero lidiar con esto ahora, y eso es lo que le dije a David. Si querían asistir a la boda, estaban invitados a hacerlo. Pero aparte de eso, no iba a hacer un esfuerzo extra para reconciliarme con mi madre, especialmente cuando no había hecho nada malo. Y antes de que pudiera decir algo más, colgué porque honestamente he agotado mi paciencia con mi madre. Simplemente ya no puedo seguir con esto. Si ella quiere asistir a la boda, es más que bienvenida a hacerlo como invitada. Pero no voy a hablar con ella. No voy a convencerla de venir ni nada por el estilo. No es mi culpa y no estoy obligada a hacer nada. Ella está sufriendo solo porque creó una situación que la hace sentir así. Es injusto que David espere que yo me acerque a ella y definitivamente voy a mantenerme firme en eso. Actualización 5. Me casé hace un par de días y todo salió bien. Mi madre y David no asistieron y al principio me sentí un poco triste. Pero luego, conforme avanzaba el día, lo olvidé completamente porque me divertí muchísimo. Y después de todo, era mi día de boda. Se suponía que era sobre mí. Así que me aseguré de no pensar en ninguno de mis problemas porque mi ahora esposo lo hizo mucho más fácil, y realmente tuve suerte porque es una persona maravillosa. Se aseguró de que tuviera el mejor día de todos. Ahora en un par de días nos iremos de luna de miel y no puedo esperar. En cuanto a mi madre, claramente ya ha decidido que no me quiere en su vida. Y estoy bien con eso. Puede ser un poco triste, pero no puedo cambiarlo. Ni quiero hacer nada al respecto. He aceptado las cosas como son y simplemente voy a seguir adelante. Así que este viaje de luna de miel va a ser un descanso muy necesario de todo esto.